Yo por medio de la derecha, en cualquier en la fecha. ¿Cómo está, compañera? Buenas noches, Rosemary. Díganos. Doctor, antes de pasar al siguiente tema, no sé si nos puede aclarar un poco más de esto, de la Constitución que se divide en materiales y reales. Y según, ¿qué está? Quiroga Larrier, también, doctor, Ajá. se divide en formal. Tengo mis apuntes, doctor. No sé si nos puede hacer un poquito la retroalimentación de eso un poco más, doctor, por favor. ¿De qué parte me dijo de las constituciones? Sí, de las divisiones que se divide en formales y reales, doctor. Formal y real. A ver, vamos a... un momento. Ya. A ver, ¿qué dicen, compañeros? ¿Dónde está?
Dentro de la clasificación de constituciones habíamos hablado de las escritas, no escritas, de las, nos refirió constitución formal y la constitución material. ¿Qué nos dice entonces el concepto de lo que es una constitución formal? Obviamente, para poder entender cada uno de los conceptos que nosotros vamos viendo dentro de esta clasificación de las constituciones, debemos analizar, ¿no? Todas estas para ver la diferenciación que tienen unas con otras y de esa manera tal vez poder entender mejor. Bueno, no vamos a nuevamente revisarlas todas las anteriores, sino nos vamos a remitir únicamente a estas que tal vez han causado un poco de duda, no solo acá en la compañera, sino también en el resto de todos ustedes que están en nuestro grupo, ¿no? Las constituciones formales nos hace referencia que son aquellas resultantes de un procedimiento especial. En sí debemos entender de que una constitución de hecho va a ser un procedimiento, va a ser sometida a un procedimiento especial cuyo resultado es esa constitución. Esta que si bien nos refiere, ¿no?, permite identificarlas del resto de la normativa infraconstitucional. Esa normativa infraconstitucional que nosotros vemos plasmada en el 410, ¿no? Estamos hablando dentro de esta jerarquía normativa. Todo lo que está por debajo de la Constitución nosotros la vamos a asimilar como infraconstitucional. Ahí la importancia que le está dando Kelsen a este concepto. Kelsen sostuvo, dice, ¿no?, respecto a la Constitución formal, que es un cierto documento solemne, un conjunto de normas jurídicas que solo pueden ser modificadas mediante la observancia de prescripciones especiales. Y esa prescripción especial va a ser el procedimiento mediante la cual va a poderse no solo modificar la Constitución, sino que va a poder ser sujeta a una reestructuración total, tal vez. Y las constituciones materiales o reales, nos refiere el mismo autor, que son tanto aquellas que por la normatividad que tienen estas, y al hablar de normatividad nosotros nos estamos refiriendo a lo que son las leyes, normas, ¿no es cierto? Y lo hemos visto más adelante, al hablar de nuestras constituciones que son consuetudinarias, y la vamos a tener que referir en un momento más, porque al hablar de esta normatividad y al hablar, ¿no?, estamos hablando de una constitución material o real, porque hablamos de normatividad, que son las leyes, así como la normalidad respecto a la costumbre. Tiene relación desde ambos puntos. Y ahí Quiroga la vi, y ahí seguramente es lo que les ha causado duda aquí a la compañera. Nos refería respecto a la Constitución real. En un sentido, el Estado no tiene una Constitución, es una Constitución. Al no tener una Constitución, nosotros nos estaríamos basando en tal vez una Constitución cuya normalidad respecto a las costumbres van a estar establecidas para la convivencia de todo el resto de la sociedad. En un sentido, el Estado no tiene una Constitución, es una Constitución. Más allá de todo lo que es la normatividad que está plasmada en un texto codificado constitucional, a eso tal vez nos estamos refiriendo tal vez a eso es a lo que causa duda en la compañera y en el resto tal vez de ustedes, compañeros, es de que evidentemente, como nos dice Quiroga Lavie, no existe, ¿no? En un sentido el Estado no tiene una Constitución, es una Constitución.
Nosotros atravesamos esta situación a través del estudio de esa clasificación al hablar tal vez y relacionarlo con las constituciones no escritas o consuetudinarias, que venían, ¿no es cierto?, principalmente de esos estados antiguos, entre los cuales poseían esas costumbres. No había una constitución escrita, no había una constitución codificada, como la que actualmente nosotros conocemos. Pero sí existía la costumbre, que dentro de esa colectividad de la sociedad en la cual vivían todos estos, porque hablamos de la antigüedad, compañeros, Juan, vivíamos en la antigüedad, estas costumbres eran tan fundamentales para que puedan existir y tener una vida en esa sociedad, compañeros. Porque obviamente, sin necesidad de tener un texto escrito, respetarlas hacía que no exista una... ¿Cómo podemos referirnos a eso? No exista una... no sé, un conflicto muy grande, ¿cómo podemos referirlo? No sé cómo conceptualizarlo ahora. Hubiese existido un conflicto, ¿no? Demasiado grande en esa sociedad. No sé si estamos entendiendo, a ver, un poco más hemos profundizado en ese tema, respecto a lo que es la constitución material o real. No está bien, doctor, muchas gracias. No está, muchas gracias a usted, compañera. A diferencia de lo que es obviamente la formal, ¿no? Porque la formal ya nosotros estamos diciendo, es resultado de un procedimiento especial. Y hablamos ahí de la formal, de un cierto documento solemne. Y tenemos un procedimiento además, dentro de ese tipo de constitución formal. Ahí, ¿no, compañeros? Entonces, yo creo que ya con eso estamos un poquito comprendiendo mejor lo que nosotros estábamos refiriéndonos dentro de esta clasificación. Y bueno, pasando rápidamente entonces, compañeros, a lo que es el tema 6, hemos ingresado a hablar del poder constituyente, ¿no? Y además del poder constituido que viene de, como se refirió muchas veces, de la mano del poder constituyente. Hemos hablado nuevamente de la etimología de la palabra, hemos dicho que venía del francés constituant, que deriva de la palabra española constituyente, que ha sido definida por muchos pensadores, filósofos y otros que ustedes conocen como Carl Schmitt, Quiroga Lavie. ¿Qué nos decía Quiroga Lavie? El poder que sin estar constituido constituye, dice. Constituyente. Marx. Además, aquí teníamos un concepto que nos refería a ser el Estado un aparato de poder y coerción de una clase sobre otra. Las problemáticas constitucionales, decía, incluyendo la teoría de poder constituyente, son reflejos de las problemáticas emergentes de las relaciones de poder, que necesariamente tenía que aplicarse ese poder para venir a constituir algo que pueda ir en contra de esas problemáticas. Con relación al poder que ejerce desde siempre el Estado en contra de la sociedad. Hablábamos de constituyente al referirnos a la capacidad de poder instituir, a la capacidad de poder crear, modificar o a fin de cuentas establecer algo, a fin de organizar a nuestro Estado. Y esa organización se ve plasmada en nuestra Constitución actual a través de sus principios, valores, que hemos ingresado a ver ya en estos derechos fundamentales, porque son fundamentales básicos que son expresados en la Constitución. Y hablábamos también dentro del estudio del poder constituyente, de un titular del poder constituyente. Titular, ¿quién es el titular? Y nos remitíamos nuevamente al derecho constitucional inglés al hablar de un soberano, a quien nosotros
o no necesariamente al inglés, sino francés también, donde existía una monarquía. Y dentro de esa monarquía el soberano era el rey, ¿no es cierto? Y que actualmente, a partir del artículo 7 de la Constitución, hablábamos de esa soberanía que venía y que, o no venía, que viene a residir en el pueblo. Específicamente en nuestra situación, en el pueblo boliviano, obviamente, ¿no? Entonces, ¿quién es el titular de ese poder constituyente? El soberano. Y esa soberanía va a venir a residir en el pueblo en ese artículo, a partir de lo que nos refiere ese artículo 7, ¿no? Entonces, ahí es lo que nosotros sabemos que concluido en la titularidad de este poder constituyente. ¿Quién es el titular de este? Habíamos hablado también de los tipos de poder constituyente, y ahí nos remitíamos a hablar del poder constituyente originario genuino, ese que era a partir del poder constituyente originario fundador, el constituyente originario revolucionario, dentro de esa misma clasificación, obviamente, porque luego veíamos al poder constituyente derivado, reformador, y habíamos hablado incluso de la teoría de la reforma constitucional. ¿Desde qué punto de vista nosotros lo habíamos abarcado? Hemos hablado de esa reforma total, esa reforma parcial que puede existir dentro de la constitución política del Estado. Y hemos visto además cómo podía hacerse una reforma parcial a la Constitución. ¿A iniciativa de quién? ¿Celebrada a través de qué? De un referéndum, ¿no es cierto? A iniciativa popular. Y de esa manera íbamos concluyendo con lo que era el poder constituyente, compañeros. Ese sería tal vez lo más resaltante que podemos ver en el poder constituyente, y vamos a ver lo que es el poder constituido. Que el constituido ya de hecho, compañeros, es realmente lo que en esencia viene a ser a partir de lo que hemos estudiado en el poder constituyente, que va a venir a crear, nos va a venir a estructurar, nos va a venir a organizar. Asumimos que el poder constituido era ya creado por el constituyente, que va a venir a terminar sus competencias, las facultades, las atribuciones, y ahí ingresábamos nosotros a hablar además de los 4 poderes del Estado, ¿no? El ejecutivo, el legislativo, judicial, el electoral, y hacíamos mención a esos órganos extra de poder que nosotros vamos a ver de cerca en Derecho Constitucional 2, como son el Consejo de la Magistratura, la Procuraduría General del Estado, esa Contraloría General. Y hablábamos de que el poder constituyente era un poder político y el constituido era un poder juez jurídico. No sé si recuerdan, compañeros, espero que estemos recordando también todo eso que nosotros hemos ido viendo, y de esa manera vamos terminando de ver y de conceptualizar lo que era el poder constituido, porque es un tema que viene de la mano del constituyente y nos viene a definir algo distinto a lo que es el constituyente, prácticamente. Hasta ahí, compañeros, entonces, el tema 6 y 7 respecto al poder constituido. Y es ahí donde les hemos enviado nosotros ese tema 8, ¿no? Que lo tienen en PDF, porque hemos tratado de abarcar algunos aspectos en cuanto a derechos humanos, porque el tema 8 son los derechos humanos, en base a preguntas o consultas que pudiesen existir, dudas que pudiesen existir dentro de lo que es el estudio de los derechos humanos. El estudio de los derechos humanos, compañeros, y para concluir con el tema, lo hemos abarcado muy, muy fuerte ya desde el inicio
de poderlo conceptualizar, que espero que recuerden, qué son los derechos humanos, ¿no? ¿A quiénes se aplica, compañeros? ¿No? Y hemos estudiado un poco de la historia nuevamente y lo hemos vuelto a ver a través de ese pequeño video donde se pudo o evidenciamos la evolución del constitucionalismo más allá de las situaciones que hemos tenido que atravesar como humanos dentro de esas dos guerras mundiales, principalmente sobre la Segunda Guerra Mundial, donde no se escatimó en ningún tipo de situación contraria a los derechos que pudiesen haber existido en ese momento para esos humanos, para esas personas que han sufrido. Derechos que no se vieron desde ningún punto de vista respetados, más aún que teníamos ya preestablecidos dentro del constitucionalismo francés algunos aspectos que deberían haberse puesto a consideración, y es ahí donde nacen ya netamente los derechos humanos a partir de instituciones internacionales que nosotros hemos ido viendo. Hemos analizado las características que tienen los derechos humanos. Espero que estén recordando esas características que hemos visto. Derechos civiles, económicos, políticos que vamos a ver a partir de lo que son los derechos fundamentales, que son parte de la estructura que tienen los derechos humanos, establecidos en nuestra Constitución. En sí, este tema viene de la mano de lo que son los derechos fundamentales, pero los hemos separado con la finalidad de poder, bueno, ver en un tercer parcial y este tema. Habíamos hablado además de la lucha de los derechos humanos, qué tipos de derechos humanos existen, hemos hablado. ¿Qué más? ¿Qué más? También muy importante, hemos visto en qué normativas, dónde se encuentran reconocidos esos derechos humanos dentro de esa universalización que tienen ya a partir de mediados de este siglo XX hacia el XXI. Y al hablar además de este 410, de ese bloque de constitucionalidad, de esa jerarquía normativa, hablábamos de declaraciones dentro de las cuales se encuentra inmerso este Estado. Al hablar de Declaración Universal de Derechos Humanos, al hablar de la Declaración Americana y Deberes del Hombre, al hablar del Pacto Internacional, pactos, convenciones, protocolos además, que pudiesen haber sido ratificados por nuestro Estado y que actualmente son respetados únicamente en ese sentido. ¿Cuál es la obligación del Estado con los derechos humanos? ¿Y quién nosotros podemos asumir que va a ser el primero en tratar de vulnerar esos derechos? Y ahí venía, ¿no? Esa consulta, bueno, eso que estábamos viendo en las noticias respecto a ese tema de los derechos humanos, que muy bien lo ponían en tela de juicio y decían, el libre tránsito está por encima de lo que es o lo que podríamos asumir que son los derechos a la protesta que pudiese tener cualquier otra persona. Bueno, no existe jerarquía, habíamos hablado, ¿no es cierto? Y también habíamos analizado una última pregunta, compañeros, que era muy compleja para todos nosotros, al hablar de la existencia de limitaciones a la vigencia de los derechos humanos. ¿En qué tipo de situaciones, en qué momentos pueden existir? ¿Cuándo se encuentran dos derechos que pudiesen, como en este caso, perjudicar a algunos o a algunos otros, ¿no? Bueno, compañeros, eso sería el repaso de todo esto que nosotros hemos tenido por avanzado y hemos ido avanzando justamente para este día jueves, que es nuestro segundo parcial. Espero que no haya ninguna duda, yo pienso que está todo claro, compañeros. Ya, vamos a cortar acá porque yo también necesito de una vez enviarles
un refuerzo, ¿ya? Para que estudien. Y no les estoy diciendo, compañeros, ya les he dicho y les vuelvo a referir. Si el docente les otorga algo dentro de lo cual pudiesen terminar de complementar el estudio que estamos llevando a cabo, no quiere decir que todo lo que inicialmente se les ha entregado como recursos para el estudio de Derecho Constitucional en nuestra materia no tengan validez. Cuidado. Ya no quiere decir que nuestro dossier anulado, ¿no? Es como esperar que exista un banco de preguntas que saben muy bien que no lo vamos a realizar, que si bien ustedes dentro del método o la forma de estudio pudiesen utilizar, ya no quiere decir que nosotros vayamos a entregar ya, de aquí nomás va a salir el examen y listo. No, compañeros, ya no quiero que asuman desde ese punto de vista, sería muy erróneo desde su perspectiva, la perspectiva de acá de su docente. Entonces, espero que no malentiendan esta situación y lo que tratamos de hacer es, con la finalidad de poderles también colaborar, es no ver la forma de darles más material complementario, compañeros. Espero que no haya reclamos de algo así, ¿no es cierto? Entonces, quedamos acá y ustedes ya saben que les voy a enviar en unos minutos más. Estaba justamente armando la situación para que de esa manera les pueda enviar al grupo. Y ustedes ya comiencen a estudiar y espero que el día jueves entonces puedan rendir el examen, compañeros. ¿Dudas respecto a la evaluación o que esté sucediendo algo mientras tomen la evaluación? Ese mismo rato tienen que realizarlo, compañeros. No quiero que 2 días después o a la noche o a la madrugada me estén diciendo mi examen no lo he enviado, no lo he guardado, no he dado, porque todo ya va a ser con carta de solicitud, por favor. ¿Ya? Ustedes tienen que darse tiempo para dar el examen, así como también deberían darse tiempo para ir a la universidad y prestar el examen escrito o oral. Me hubiese gustado tomarles orales también ahí en la universidad de manera presencial, por lista, o al sorteo también, ¿no? Entonces, compañeros, tomen sus recaudos, siempre les digo, tomen sus recaudos. No quiero que luego me digan, mire, justo se me ha presentado, o como no sé si era este grupo, compañeros, no creo que no, pero el ejemplo va para todos. Me vengan a decir de que estaba trabajando, bueno, he llegado, he cenado, me he duchado y recién he podido ingresar y ya no había estado el examen. No, compañeros, ya tomen sus recaudos. Díganos, Rosemary, ¿cómo está? Doctor, quería volver a consultar con relación a los puntos que nos adicionaron en el primer parcial y no pudieron colocar en el primer parcial, doctor. Ah, En el sí, caso mío, doctor, hablé con el doctor Unzueta ya. y me dijo que lo iba a considerar, que evidentemente que me iban a adicionar los puntos, doctor, en este parcial, pero no sé si ya le pasó la nómina o cómo tengo que ser, doctor. Sí, a ver, déjenme, me han enviado justo el día de hoy una lista más complementaria. A ver, estamos entonces, Derecho Constitucional 2. Tenemos la lista entonces donde está Willy Maximiliano Vargas Tenorio, Irma Rosemary Vargas Guarachi y Maribel Villarroel Carreño. Estas otras 3 personas a quienes más se han adicionado ¿no? Para dentro de todas las actividades que están presentes en la universidad para poder ser consideradas en lo que es en este segundo parcial. ¿Está correcto, compañeros? ¿Ya? Sí, doctor, muchas gracias. Está bien, compañera. Entonces, quedamos acá, esas 3 personas más, estos 3 estudiantes más, van a ser considerados con esa nota. Eso es lo que nos han enviado por parte de nuestras autoridades de la universidad, compañeros. Así que, por favor, esa situación no parte de mí, ¿no? Bueno, quedamos acá entonces, espero que todo esté claro ya, y nos vemos la siguiente clase ya en el examen parcial. Ya saben, tomen sus recaudos, compañeros, por favor, aquí el docente no es el mal. Es obligación de todos ustedes tener que estar presentes y realizar el examen parcial en sus tiempos y en sus momentos. No esperen a que el sistema les corte para que, ay, uy, justo le dejó, ¿no? Y no había grabado y no hay excusa. Compañeros, no hay excusa, por favor, ya, eso les vuelvo a recalcar, traten de no caer en error en ese sentido, porque a veces hasta no es creíble también esa situación, ¿no es cierto? Ya los como docentes peor no nos creen cómo puede haber sucedido algo así. ¿Dónde estaba usted durante el examen parcial? Entonces la llamada de atención también es para nosotros, ¿no es cierto? Quedamos acá, compañeros. Hasta la siguiente, cuídense, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros.